objetivos a desarrollar en la clase es que ustedes sean capaces al finalizar la clase o al finalizar el curso de conocer los distintos cuerpos cetónicos y pigmentos biliares que pueden estar presentes o ausentes en una muestra de orina. Definir hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria y correlacionar dichos hallazgos con posibles patologías que podrían estar presentes. Correlacionar los resultados de la determinación de nitritos y o esterasa leucocitaria con cuadros clínicos de infección en vías urinarias. Identificar las técnicas, principios y procedimientos para su identificación dentro de los análisis de laboratorio clínico y conocer los valores de referencia y o variaciones para los analitos de cetonas, pigmentos biliares, sangre oculta, nitritos y esterasa leucocitaria. Haciendo un pequeño recordatorio, estamos abordando el análisis químico comprendido dentro del análisis de un examen general de orina y en la clase pasada habíamos abordado 3 analitos que están presentes en la tira. Les pongo en verde la densidad, que si no habían estado familiarizados, se representa por SG la mayoría de tiras reactivas, porque tengo entendido que se abordó en la clase del examen físico. Entonces, o al menos me comentaba la Liga Hernández de que se les había comentado un poco respecto a este parámetro. Solo quiero estar segura si fue así, de lo contrario lo abordaríamos como rápidamente al final de la clase o en la próxima. O si ustedes gustan, también lo podemos discutir por grupos en el día que desarrollemos el laboratorio, ¿verdad? Pero solo hago esa aclaración. Entonces, la clase pasada abordamos el parámetro de pH. Vimos cómo es que se da esta reacción en la almohadilla que está presente en la tira. Además, abordamos cómo se determinan también la presencia de proteínas en la orina, específicamente la albúmina, que no es una condición normal y que en qué casos pues podíamos detectar. Además, también abordamos la determinación de glucosa en la tira reactiva y también, ¿verdad?, cuál es el principio de la reacción, cómo es que se desarrolla esta y en qué casos es normal o no es normal. Y con estos parámetros también intentamos relacionar otras pruebas que nos pueden apoyar un presunto diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los analitos que nos quedan para desarrollar este día? Vamos a abordar lo que son pigmentos biliares. Este va a englobar a la bilirrubina y el que está arriba, que ya lo vamos a marcar, que es el urobilinógeno. Si se fijaron en los objetivos, no está descrito como tal bilirrubina o urobilinógeno porque los dos se engloban en el término de pigmentos biliares. Además, vamos a hablar también de los cuerpos cetónicos o las cetonas. También vamos a abordar la sangre oculta, el urobilinógeno como parte de un pigmento biliar, los nitritos y la esterasa leucocitaria. Tenemos que recordar y enfatizar en que los tipos de resultados que obtenemos a partir del análisis químico de la orina o a través de una tira reactiva para orina van a ser resultados cualitativos o semicuantitativos en los que ustedes pueden observar que están las unidades de medida, que por lo general son miligramos por decilitro o micromol por litro, exceptuando las proteínas que también dan unas lecturas de gramos por litro. De ahí, otros valores como la densidad o el pH que nos dan valores enteros o valores numéricos en los que no hay unidades de medida. Y además recordemos que se hace una comparación del resultado que nos da de la tira reactiva testeada en la muestra que estamos procesando y se hace la comparación con una escala cromática que viene provista por el fabricante en el frasco para orina. Entonces, luego de este recordatorio y luego de especificar cuáles son los contenidos que vamos a abordar, vamos a iniciar a desarrollarlos. En primer lugar, vamos a hablar de las cetonas o cuerpos cetónicos. Vamos a ver.
Las cetonas, cuando están presentes en la orina, vamos a hablar del término cetonuria, pero hay que conocer de dónde vienen estas cetonas para lograr dilucidar en qué casos es que podemos encontrar cuerpos cetónicos presentes en una muestra de orina. El origen de los cuerpos cetónicos radica en la catálisis de los ácidos grasos. A partir del metabolismo de los ácidos grasos o de la descomposición de los ácidos grasos, vamos a obtener moléculas de acetilcoenzimo A. Para los que se quieren acordar un poco de lo de bioquímica, hacia grosso modo, vamos a recordar que el acetilcoenzimo A es un producto imprescindible en el inicio del ciclo de Krebs, ya que la molécula de acetilcoenzimo A va a entrar al ciclo de Krebs siempre y cuando se pueda condensar con otra molécula, que es el oxalacetato. Y por una serie de reacción mediada por enzimas se va a convertir en citrato y luego va a empezar toda la serie de reacciones comprendidas dentro del ciclo de Krebs. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿cómo es posible que si esta molécula tiene un papel fundamental en este ciclo bioquímico tan importante, cómo es que en algún momento esta molécula de acetilcoenzimo A va a pasar a formar cuerpos cetónicos que posteriormente, bajo ciertas condiciones, pueden aparecer en las muestras de orina? Pues ya les voy a mostrar otra lámina donde podemos interpretar qué tipo de reacciones tienen que darse para que esta molécula de acetilcoenzimo A se una con otras moléculas de acetilcoenzimo A y otra reacción mediada por enzimas de origen a 3 tipos de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de cuerpos cetónicos? El ácido acetoacético, o también conocido como ácido diacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona. Nótese que acá les he señalado la acetona porque es de los 3 el que es más altamente volátil. Entonces, ese dato nos va a servir para que a la hora que estemos procesando la muestra de orina, tomemos en consideración ese dato. Además, tienen que tener claro que el precursor tanto del ácido beta-hidroxibutírico y de la acetona es el ácido acetoacético. Entonces, no es de extrañarnos que la mayoría de tiras reactivas van a determinar la presencia del precursor de los cuerpos cetónicos, que es el ácido acetoacético. Y otros van a hacer la determinación de la acetona, que es la que les estaba mencionando, que es altamente volátil. Esto se los enfatizo porque en las tiras reactivas no viene previsto de que se determine el ácido beta-hidroxibutírico. Entonces, para que no haya confusión a la hora de interpretar insertos, donde menciona el porcentaje de detección únicamente para esas 2 cetonas, para el precursor y para la que es altamente volátil. El principio de la reacción se basa en la interacción del nitroprusiato de sodio en un medio alcalino. Este nitroprusiato de sodio va a poder reaccionar con uno de los cuerpos cetónicos en el caso de que estén presentes en la orina y van a poder producir un complejo o un color o un compuesto coloreado en tonos violeta, que es lo que nosotros podemos visualizar a la hora de la reacción que hay entre la orina con la almohadilla de la tira. Como les mencionaba acá arriba, ¿cuál de los cuerpos cetónicos se detectan? Pues el ácido acetoacético es el que, por lo general, la acetona que se detecta con mayor frecuencia y también la acetona. El tipo de reporte que vamos a obtener va a ser cualitativo, es decir, negativo para cuerpos cetónicos o semicuantitativo, porque nos va a dar una concentración estimada de los cuerpos cetónicos que estén presentes en la muestra. En condiciones normales, puede ser que haya una presencia de cuerpos cetónicos. Recuerden que en condiciones no necesariamente patológicas, también nuestro cuerpo puede empezar
con la gluconeogénesis y empezar a echar mano ya no de carbohidratos, sino de las grasas para poder formar energía. Tal es el caso. Y aquí viene lo que nos preguntaba la compañera Yancy en la segunda clase de fisiología renal, el papel de la gluconeogénesis, porque de hecho el riñón es de los pocos órganos que prefiere utilizar, o se ha visto que hay una predilección por utilizar fuentes de energía provenientes de la gluconeogénesis, proveniente de lípidos, para obtener energía para sus células. No así en el caso del cerebro, que su principal fuente de energía proviene de la glucosa, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos así como dato general. En condiciones normales, no es habitual encontrar cuerpos cetónicos presentes en orina. No siempre van a ser señales de patología dependiendo el resultado, o mejor dicho, la correlación con otros estudios. Han visto que en la clase anterior hemos intentado de que vayamos correlacionando un análisis de orina con otros análisis serológicos o incluso microbiológicos, hoy lo van a ver, para que vayan despertando ese sentido crítico y que la interpretación de los resultados sea la más completa posible. Entonces, también tienen que considerar que hay ciertas situaciones o ciertos solutos que también nos pueden interferir a la hora de realizar la interpretación de los resultados. Por ejemplo, yo les mencionaba en la clase pasada que las personas que suelen tomar pirudín, que es un analgésico del tracto urinario, van a presentar la peculiaridad de que la orina se va a colorear de un tono bastante naranja o como amarillo fluorescente. Entonces, esas coloraciones anormales en la orina pueden causar interferencia a la hora de la interpretación de los resultados de los cuerpos cetónicos. También los pacientes que toman levodopamina, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de Parkinson, también pueden causar falsos positivos en la determinación de cuerpos cetónicos. Entonces, es para que lo consideren y que no les tome por sorpresa, ¿verdad? En el caso de las patologías y las no patologías relacionadas con los hallazgos, mejor dicho, de cuerpos cetónicos en la orina, en las no patológicas podrían estar situaciones de deshidratación o ayunos prolongados. Hoy está muy de moda, por decirlo así, esto de las dietas keto. No sé si alguien ha escuchado de esto, pero entiendo que hace alusión a que pasan periodos largos de ayuno, la persona que está sometida a esta dieta, y pues eso, en la ignorancia de las personas, lo asocian a que eso va a estimular a que el cuerpo empiece a quemar grasa, pero yo estaba investigando en algunas literaturas de que los adipocitos en esos estados no son los primeros que van a empezar a liberar los ácidos grasos o los lípidos para que entren al catabolismo, sino que vienen de otras partes del cuerpo, por ejemplo, el tejido mamario, decía, no necesariamente las reservas de grasa abdominal, que es lo que por lo general se busca, y es donde empieza a darse la catálisis de los ácidos grasos. Entonces, el cuerpo es sabio y la forma en que se relaciona un proceso bioquímico con otro, quizás a veces cuando no tenemos el conocimiento es bien complicado porque no obtenemos los resultados que queremos. Entonces, en esos casos de ayuno prolongado, es cuando el cuerpo ya no dispone de carbohidratos porque no hay una ingesta de carbohidratos para empezar a producir energía y entonces empieza a hacer la catálisis de los ácidos grasos. Ahí se empiezan a producir cuerpos cetónicos que, como les digo, en condiciones normales puede que estén presentes en sangre. Bueno, ahí les pongo que de 2 a 4 miligramos por decilitro pueden estar en sangre, pero cuando se supera esa cantidad ya empiezan a ser filtrados, ¿verdad? A través de la orina. Casos de fiebre también o casos de vómito
porque de igual forma, ¿verdad? El cuerpo no encuentra una reserva energética, un carbohidrato para empezar a metabolizarlo y echa mano de lo que son los ácidos grasos. Y en el caso de condiciones patológicas, como por ejemplo en la cetoacidosis diabética, en esos casos es donde vamos a ver la aparición de cuerpos cetónicos en la orina. Pero esto se va a correlacionar también con hallazgos de glucosa sérica elevada y la glucosa en orina. Acá está también ejemplificado cómo a partir del ácido acetoacético, el precursor de los cuerpos cetónicos, se va a dar una descarboxilación de la molécula del ácido para formar acetona. Y en el caso del ácido beta-hidroxibutírico, se va a dar una reacción de reducción en la molécula de NADH2 para formar NAD+, y producir el ácido beta-hidroxibutírico. Esto es para conocimiento general. Acá está lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando les hablaba del ciclo de Krebs y cómo la molécula de acetilcoenzimo A va a venir a integrarse al ciclo, a reaccionar con el oxalacetato y poder producir citrato para que continúe el ciclo. Como les decía, también se menciona que pueden haber casos en los que el cuerpo empiece a necesitar más oxalacetato y la molécula de acetilcoenzimo A no se pueda condensar con este oxalacetato y entonces va a empezar a migrar a sangre, ¿verdad? Y estando en sangre, va a empezar a, por producto de otras reacciones bioquímicas, a producir cuerpos cetónicos. Y es donde ya se da este desequilibrio y lo empezamos a detectar en la orina. Ya se empieza a excretar a través del riñón. Y acá también, ¿verdad? A modo de ejemplo, como el ácido graso se da una beta oxidación, genera el producto de acetilcoenzimo A, este va a entrar al ciclo de Krebs para producir agua y energía, o el acetilcoenzimo A cuando está en exceso debido a X o Y condición en el cuerpo, se va a unir con otras moléculas de acetilcoenzimo A mediante una serie de reacciones para producir otros cuerpos. Entonces, básicamente de eso se trata. Y acá lo que quiero que quede claro, ¿verdad? Es que el principio de la reacción se va a dar por la molécula de nitroprusiato de sodio en un pH alcalino. No sé si alguien se recuerda en qué pH se debía dar la reacción para la determinación de las proteínas. ¿De casualidad alguien se recuerda? Bueno, les recuerdo, la reacción debía darse a un pH ácido de 3. Entonces, acá les hago énfasis en el pH porque son requisitos indispensables que se deben cumplir para que estas reacciones se puedan dar y para que se pueda dar la producción de color dependiendo la prueba que estemos evaluando o el analito que estemos evaluando. Bien. Vamos con el siguiente analito, que es la sangre oculta. En este parámetro de la tira, es necesario que definamos 3 términos, porque la tira no solamente nos va a detectar hemoglobina, sino que también está diseñada para poder detectar glóbulos rojos libres o glóbulos rojos intactos. Entonces, ¿cómo se da esto? Lo primero que hay que definir es hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Nótese que no estoy diciendo hemoglobina, sino que sangre y los fabricantes de las tiras para orina lo asocian directamente con glóbulos rojos libres.
Es decir, que no se han lisado y han liberado la hemoglobina, sino que están intactos. Pero hay ciertas tiras para orina que también su funcionabilidad radica en que cuando el hematí entra en contacto con la almohadilla, este se va a lisar, pero antes de lisarse deja como una marca y esa marca es el punteado o ese efecto moteado que nosotros vemos en las almohadillas. Entonces, hematuria es la presencia de sangre microscópica en la orina o también macroscópica, porque podría ser de que nosotros lo veamos en la muestra, que tras haberla recibido en el laboratorio, veamos el frasco y vamos a ver que la muestra ya no se ve rojiza, sino que ya se ve de un color amarillo habitual y en la parte de abajo se va a ver sedimentado todo el paquete celular, incluyendo los glóbulos rojos. Ahora, el otro término que quiero que definamos es hemoglobinuria. La hemoglobinuria hace alusión directamente a los niveles de hemoglobina que van a estar presentes en la muestra de orina. Pero aquí es importante hacer una diferencia, que hay que determinar si la hemoglobina que estamos detectando proviene directamente del filtrado glomerular o proviene de alguna parte de los túbulos renales, o esta hemoglobina ha sido filtrada directamente desde, bueno, ha pasado directamente desde los vasos vasculares hacia el riñón, ya como hemoglobina libre. Entonces, eso es importante para asociarlo con distintas patologías. No va a ser lo mismo si la hemoglobina o el globulito rojo ya viene viene lisado, perdón, y liberó la hemoglobina y esta ya pasó al filtrado glomerular, a que pasó el glóbulo rojo, este fue destruido en el proceso de formación de la orina o fue destruido a la hora que se excretó o fue destruido a la hora del procesamiento y es que me está marcando hemoglobina en la orina. Entonces, en el caso de que habláramos de hemoglobina que ya viene de un origen intravascular, entonces estamos hablando de hemoglobinemia y eso es una patología, un cuadro diferente al que podría sufrirse si es que estamos hablando que el problema está a nivel renal, ¿verdad? Y es importante buscar el origen. Esto también lo vamos a correlacionar con otros hallazgos. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que podríamos determinar una posible hemoglobinemia en el laboratorio? No solamente con la detección de sangre oculta en la tira para orina. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué podría ser? En un análisis microscópico y viendo eritrocitos en un montaje al fresco. Sí, sí, así es. Es de hecho la forma en la que podríamos confirmarlo, ¿verdad? Pero podríamos también asociarlo a que Podría si, ser dígame, con un hemograma también. podría ser con un hemograma también. ¿Con qué otra cosa se les ocurre a ustedes? Por la bilirrubina en el caso de ictericia. También se puede asociar con con una determinación de bilirrubina, así es. Y también podría ser con algo tan sencillo como si el paciente, además del análisis del examen general de orina, tiene otros exámenes en sangre, ustedes van a ver que si están seguros que hicieron una buena toma de muestra, que esperaron a que el alcohol se secara cuando hicieron la asepsia, hicieron una punción limpia, no fue traumática y no hay forma en la que se haya hemolizado la muestra, el suero o el plasma, ustedes lo van a ver del color amarillito que tiene en condiciones normales. Caso contrario, en pacientes que están sufriendo de algún tipo de hemoglobinemia, van a ver que por más cuidados y toda la buena técnica de punción que hayan querido y toda la buena técnica de centrifugación de la muestra, van a ver ese suero o ese plasma hemolizado.
Entonces, eso se va a correlacionar junto con todas las otras determinaciones que ustedes me acaban de mencionar que son acertadas. Entonces, esas cosas son las que ustedes deben ir analizando y les va a ayudar a validar su resultado final. Así es que muy bien, los felicito. Solo me regalan el nombre de los 3 que opinaron, por favor. Carlos Serrano. Carlos Serrano, el otro caballero. Alexander Carías. Alexander Carías y el otro caballero. Enrique. Enrique. Muy bien, muchas gracias, los felicito. Y ahora, la otra definición que debemos tener clara es la de mioglobinuria. La mioglobinuria está asociada con la presencia de la proteína de mioglobina en la orina. Recordemos que la mioglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno a nivel de tejido muscular. Entonces, siempre y cuando haya algún tipo de lesión en el tejido muscular, va a generar la liberación de mioglobina a sangre y, por tanto, puede o no puede pasar al filtrado glomerular. ¿Por qué les digo puede o no puede pasar al filtrado glomerular? El peso molecular de la mioglobina es de 17 kilodalton. ¿Puede o no puede pasar el glomérulo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede o no puede? Yo creería que no, a menos que ya haya un daño glomerular. Ajá. Usted considera que no puede pasarlo porque es una proteína. Ok, perfecto, tiene clara esa idea. Les comentaba que la mioglobina tiene un peso molecular de 17 kilodalton. Cuando hablábamos de anatomía y fisiología renal, les comentaba que hay proteínas con peso molecular arriba de 50,000 y abajo de 50,000, obviamente. Pero las que son abajo de 50,000 pueden con facilidad atravesar el glomérulo y por tanto pasar al ultrafiltrado. Entonces, en el caso de la mioglobina sí podría por eso, porque el peso es de 17,000 kilodaltons. Entonces sí podría. La felicito porque tiene claro de que las proteínas en condiciones normales no tendrían que atravesar el glomérulo y pasar al ultrafiltrado glomerular, pero en el caso de la mioglobina, esa es como la excepción, de que su peso le da esa capacidad de poder ser filtrada. Pero, ¿qué sucede? Esta mioglobina, como les mencionaba, está en sangre y es filtrada para el glomérulo y pasa al ultrafiltrado glomerular. Entonces, también va a ser detectada por las tiras para orina. Entonces, su nombre de quien participó. Alexandra. Muchas gracias, Alexandra. Bien, entonces, ¿qué pasa? Antes de basarnos en lo del principio de la reacción para la determinación de sangre oculta, vamos a ver que la forma en la que se puede diferenciar la presencia de hemoglobina y la presencia de mioglobina es a través de electroforesis. En el caso de que se quiera estudiar, ¿verdad? De que el paciente está sufriendo algún problema a nivel de tejido muscular o que esté sufriendo de alguna otra patología no relacionada con el tejido muscular, ¿verdad? Entonces, eso también para que lo tomen a consideración. La reacción de sangre oculta en la tira reactiva para orina, se basa en la reacción de una pseudoperoxidasa que va a actuar sobre la hemoglobina o la mioglobina y va a causar su oxidación. Este compuesto oxidado va a interactuar con un cromógeno y van a producir un viraje de color o una formación de un color dentro de la almohadilla, con la posterior formación también de peróxido de hidrógeno. En términos así cortos y precisos, de eso se trata la forma en que la tira hace la determinación de la sangre. Recuerden que también les decía de que la tira está provista no solamente de
una almohadilla que me va a determinar la presencia o la ausencia de hemoglobina, sino que también me va a medir la presencia o ausencia de glóbulos rojos intactos. Entonces, antes de seguir con las interferencias, acá les está hablando glóbulos rojos intactos, hemoglobina libre, en el caso de la hemoglobinuria, y mioglobina en el caso de la mioglobinuria. Eso para que lo tengan como de forma más clara. Entonces, acá está la reacción que les mencionaba, ¿verdad? Igual, hay una reacción del cromógeno que es mediada por una pseudoperoxidasa para formar un cromógeno oxidado y peróxido de hidrógeno. A modo de ejemplo, les traigo que algunos fabricantes utilizan como oxidante el diisopropilbenceno o el hidroperóxido de cumeno, y el cromógeno que en la gran mayoría se utiliza es la tetrametilbenzidina. Entonces, eso para que lo sepan. Y un dato importante es que siempre sí o sí hay que homogenizar la muestra. Si bien es cierto, cuando la vertimos del frasco de donde la recolectó el paciente al tubo cónico, de una o de otra forma hay una especie de homogenización. Lo ideal es que antes de vertirla en el tubo, ustedes la mezclen, porque eso garantiza que todos los elementos, todos los solutos que están suspendidos en la orina se van a poder homogenizar y van a poder interactuar de mejor manera con cada uno de los reactivos que están presentes en la tira reactiva para orina. Así es que la falta de mezcla de la muestra también nos puede generar falsos positivos en el caso de la sangre. Acá está lo que les estaba mencionando. La tira viene provista de 2 líneas en la escala cromática. Una que va a tener este punteado o este moteado, que hace alusión que cada puntito verde se refiere a un hematíe que está presente y que cuando entró en contacto con la almohadilla se lisó y quedó ahí como simbólicamente, ¿verdad? Ahí se detectó. Y en el caso de aquellas muestras en las que no hayan tantos eritrocitos intactos, sino más bien se ha dado una lisis de esto, ya sea que viene esa lisis de origen intravascular o se dio ya a nivel renal o en el procesamiento de la muestra, entonces ya va a detectar la hemoglobina libre como tal, ¿verdad? Entonces es estos otros colores y de igual forma, ¿verdad? El color se asocia que está directamente relacionado con la cantidad de hemoglobina que está presente en la muestra de orina. O pueden darse también estos casos en los que si pueden ver ahí pocos puntitos, hay una gran mancha de color verde que se asocia a que hay una gran cantidad de hemoglobina, pero también hay glóbulos rojos intactos. Entonces volvamos acá. Las interferencias para el caso de la sangre oculta, uno puede ser, como les decía, la contaminación con otras sustancias de color. Esta reacción de la tira con la orina para la determinación de sangre oculta es indispensable de que la muestra conserve como su color original. Pero yo les decía que también hay tiras de que están provistas de una almohadilla que permite diferenciar, ¿verdad?, del color de la orina, el color real de la orina, versus el color que me va a generar con los otros analitos. Entonces, eso es importante que lo tomen en consideración. Igual el medicamentos que coloreen la orina o alimentos que coloreen la orina también nos van a representar interferencias para la lectura de la sangre oculta. Y todo esto se va a correlacionar, como bien decía el compañero, a la hora del análisis microscópico de la orina. No podemos pasar por alto de que los hallazgos del análisis químico se tienen que correlacionar con los hallazgos del sedimento urinario. Entonces, otra también sustancia que puede interferir es el ácido ascórbico o la vitamina C.
en condiciones de un excedente de vitamina C puede causar interferencias. Y en el caso de patologías y cuadros no patológicos, pues podríamos mencionar que dentro de las situaciones no patológicas en las que se podría determinar la presencia de sangre oculta es cuando la muestra viene de mujeres que están durante su periodo menstrual, están cursando su periodo menstrual, y esto es una contaminación de la sangre con la orina. Y eso nos va a generar que se detecte sangre en la muestra. Entonces, en esos casos también es importante que nosotros le pongamos una nota a la muestra en el apartado del análisis químico, específicamente de la determinación de sangre oculta, para decir que la muestra proviene de una mujer que está cursando su periodo menstrual y por esa razón es que marca. De lo contrario, cualquier hallazgo de sangre en grandes cantidades va a ser alarmante para el médico. Entonces, hay cuadros de pielonefritis ya bien agudas en las que se va a poder también determinar sangre oculta y a eso requiere otro tipo de medidas. Entonces, eso con respecto a la sangre oculta. Bueno, acá igual les ejemplificaba el moteado de las almohadillas y que obviamente se va a relacionar con el valor cuantitativo, semi-cuantitativo en este caso, que aparece en la parte posterior de cada recuadro de la escala cromática. También les voy a aclarar que no siempre van a ver que si en la tira reactiva les marca este grado de sangre oculta para el apartado de hemoglobina, ustedes en el microscopio, ¿qué esperan ver? Si solo les marcó acá, ¿cómo creen que va a estar el examen microscópico de esa orina? Veremos glóbulos rojos. Si no le marcó en este apartado y en este sí, digamos, si está, ignore ese primer círculo y solo preste atención al segundo. ¿Usted qué espera ver en el microscópico? Usted me dice glóbulos rojos. Sí, puede ser, pero si no me marcó el área de la detección de los glóbulos rojos intactos, podría ser, y no me voy a sorprender, que en el examen microscópico yo no vea una gran cantidad de hematíes. ¿Por qué? Porque realmente la tira me está detectando hemoglobina. Entonces, lo que puedo ir a buscar son hematíes. En el caso de que la sangre provenga de los túbulos renales, yo voy a ir a buscar, si me está detectando ese nivel de hemoglobina, voy a ir a buscar hematíes lisados, es decir, en forma de fantasmas, solo los aros. Entonces, eso me puede decir que los hematíes se lisaron, están vacíos, liberaron la hemoglobina y es lo que la tira me está detectando. Puede ser que en la tira me marque los dos parámetros y fácilmente voy a ir a ver una gran cantidad de hematíes no lisados, no vacíos, no en forma de fantasmas o anulares, sino que los voy a ver como habitualmente los veo, hematíes intactos, digamos. Y el valor de la hemoglobina que va a ser detectado por la tira. Entonces, no nos sorprendamos de que me marque hemoglobina, pero no veo muchos hematíes. Entonces, puede deberse a eso. O en el caso, como les decía, de hemólisis intravasculares que superaron la concentración de hemoglobina plasmática y ya esta pasó a sangre, entonces podría ser que detectemos solamente hemoglobina, pero eso de igual forma se va a correlacionar con otros estudios.
Bien, acá les pongo a forma de ejemplo lo que podríamos visualizar. Digamos que esta imagen podría fácilmente corresponder a esta que decíamos de que se ven la almohadilla con ese punteado. Entonces yo sé que voy a ir a identificar X o Y cantidad de glóbulos rojos. Yo los voy a poder ver en el examen microscópico. De igual forma, lo que les mencionaba, podía ser de que me marque lo que es hemoglobina y también me muestre que hay glóbulos rojos intactos, podría haber un campo como estos. Sin embargo, pueden también notar que hay algunas formas anulares de glóbulos rojos, lo que me indicaría que ellos han sido lisados y han perdido su hemoglobina. Por tanto, ha sido la hemoglobina que ha detectado la tira. Podría ser que acá no hayan tantos en el campo microscópico y que yo solamente note algunos vacíos y todo, pero la tira me marcó un nivel de hemoglobina de 50. Entonces, les digo porque son situaciones que pueden ocurrir y para que ustedes puedan comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y cómo se está relacionando un hallazgo con otro. Y este es el caso, como les mencionaba, que podría ser que la tira me marque un 50 de hemoglobina, pero yo el campo lo vea así. Allá al fondo se ven uno que otro, pero eso podría estar asociado con una posible hemólisis intravascular que está generando una liberación de hemoglobina, que la estamos viendo en la tira reactiva para orina, pero sin embargo en el examen microscópico no vemos hematíes. O no se ven hematíes vacíos como este, que me indica que sí la cantidad de sangre oculta es proveniente de los túbulos renales, pero han perdido la hemoglobina, pero en este caso no. Entonces, estos hallazgos también son importantes, siempre y cuando usted esté seguro que no se equivocó de muestra también, porque a veces ocurre de que al procesar un número alto de muestras y empezar a introducir las tiras y luego si no rotuló bien el tubo cónico, si se confundió, si tiene el mal hábito de colocarle la identificación en la tapa y no en el frasco y lo confundió y a la hora de centrifugar y ver el sedimento en el microscopio, confundió de muestra, se confundió de paciente. Entonces, si usted puede garantizar que ha hecho todo el proceso como es debido, entonces eso tiene sentido, aunque la tira para orina le esté marcando sangre oculta. En definitiva, hemoglobina. Bien, ahora vamos con el siguiente análisis. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este o respecto a los cuerpos cetónicos. ¿O algún comentario? No, Lick, de momento no. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos con el análisis de pigmentos biliares. Yo les decía que en los objetivos no dices expresamente bilirrubina y urobilinógeno. Vamos a manejar pigmentos biliares, bilirrubina y urobilinógeno por conveniencia. Se los explico para la hora de las evaluaciones, ¿verdad? Para que no haya esa confusión. Entonces, vamos a ver. La bilirrubina, su origen es a partir de la degradación del grupo E. Esto se da principalmente con los hematíes que ya cumplieron su vida útil. Entonces, estos van a ser destruidos por el sistema reticuloendotelial. Entonces, esas células fagocíticas van a ser las encargadas de destruir esos glóbulos rojos, liberar el grupo E y empezar la formación de la bilirrubina. Pero ¿cómo se da esto? Para el caso de la bilirrubina no conjugada en el sistema reticuloendotelial, después de la degradación del grupo E, se va a producir lo que denominamos como bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre es necesario que se una a la proteína de la albúmina. ¿Se recuerdan cuál es una de las funciones principales de la albúmina en la sangre?
relacionado con otras moléculas de la sangre. ¿Alguien se recuerda? Ayudan a la presión osmótica. Sí, ayudan a la presión osmótica. Y además de ayudar a la presión osmótica, la albúmina también sirve como medio de transporte para ciertas sustancias. Entonces, en este caso, la albúmina va a ser la encargada de transportar a través de la sangre a la bilirrubina libre o bilirrubina no conjugada. Entonces, ¿por qué lo va a hacer? Porque la bilirrubina no conjugada no es soluble en agua. Entonces, esta necesita migrar hacia el hígado para que pueda unirse con otro compuesto y convertirse en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Por tanto, la bilirrubina no conjugada también se denomina bilirrubina indirecta. Entonces, como les decía, la bilirrubina se une a la albúmina, viaja a través de la sangre porque no es soluble en agua, entonces va a llegar transportada por la albúmina hacia el hígado. Ya en el hígado, la bilirrubina no conjugada se va a unir al ácido glucurónico. El ácido glucurónico unido con la bilirrubina no conjugada se vuelve soluble, le da esa propiedad de ser soluble, de solubilidad. Entonces, ya juntos van a formar el diglurónido de bilirrubina, que es este recuadro en celeste que les estoy poniendo, el diglucurónido de bilirrubina. Ese diglucurónido de bilirrubina es lo que nosotros vamos a conocer como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Como les mencionaba, ya es soluble, ya tiene esa propiedad de ser soluble y entonces va a viajar a través de las vías biliares hacia el duodeno y una pequeña cantidad también va a migrar a sangre. Entonces, en el duodeno, la bilirrubina va a sufrir otras reacciones enzimáticas que nos va a dar origen a otro compuesto, que es el urobilinógeno. Sin embargo, acá, en el caso de la determinación de bilirrubina, lo que nos interesa en estos recuadros que les he puesto acá es, uno, que en sangre va a estar presente la bilirrubina indirecta unida a la albúmina, pero también puede haber presencia de bilirrubina libre, pero esta sí o sí siempre está buscando unirse a la albúmina porque si no ella no puede desplazarse en la sangre. Pero hay situaciones patológicas en las que pueden generar un incremento de bilirrubina y que van a saturar a la albúmina y ya no se van a poder transportar a través de la sangre. Entonces, esta bilirrubina va a empezar a acumularse en órganos y da origen a lo que conocemos como ictericia. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y el segundo punto que es importante es que en el caso de la bilirrubina conjugada, esta ya es soluble. Por tanto, ya puede pasar de sangre al riñón y en el riñón poder ser filtrada y por tanto, en condiciones patológicas, la bilirrubina que vamos a detectar en orina va a ser la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Eso es importante que lo tengan claro. De aquí en adelante, los otros, creo que 3 analitos que vamos a estudiar, se basan en el tipo de reacción diazo. No voy a ahondar mucho en estas reacciones porque lo que nos interesa saber es que las reacciones necesitan una sal de diazo o compuestos de diazo. Cuando hablamos de diazo, habla de que son compuestos que tienen un carbón unido por enlaces de tipo sigma a 2 átomos de nitrógeno. Pero como en la práctica a nosotros eso no nos interesa, como la reacción bioquímica que ocurre como tal entre estos compuestos, no es nuestro objetivo, sino que nos interesa saber únicamente
qué tipo de reacción ocurre y qué es lo que se produce. Entonces, para que tengamos claro eso, ¿verdad? De que hay un compuesto diazo, hay la interacción de, en este caso, la bilirrubina está mediada por un tipo de reacción diazo para formar compuestos diazo por sales de diazonio, y el pH en el cual se va a dar la reacción va a ser un pH ácido y me va a formar un compuesto de color amarillo denominado azobilirrubina, que es lo que nosotros vamos a poder determinar en la tira reactiva para orina. Les comentaba que también en sangre está la presencia de la bilirrubina, pero cuando las concentraciones plasmáticas de bilirrubina superan los 2.5 miligramos por decilitro, es cuando ya se habla de ictericia. Ya hay problemas en los que este pigmento amarillento se empieza a almacenar en ciertos órganos y va a dar esa coloración amarillenta, no solo en la orina, sino también en otros órganos. El tipo de reportes que vamos a dar van a ser reportes cualitativos y semi-cuantitativos. Y las interferencias, otra vez hablamos de que el ácido ascórbico o la vitamina C es uno de los principales interferentes en las determinaciones químicas de la orina, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Al final les voy a comentar un dato curioso de esto y también mencionar que en estados patológicos, como por ejemplo obstrucciones biliares, donde no se pueda excretar o la bilirrubina hacia el duodeno para que forme otros compuestos y se empieza a acumular en sangre, entonces pueden generar de que esta base de la sangre hacia el riñón sea filtrada y sea excretada en orina. Entonces eso para que lo tomemos en cuenta. Además, es importante mencionarles que la bilirrubina es fotosensible. Tras la exposición de las muestras de orina que hayan sido emitidas y nos tardemos en analizarlas, estas con la exposición a la luz van a empezar a oxidarse y van a pasar de ser bilirrubina a ser el compuesto oxidado de biliverdina. La bilirrubina les mencionaba que tiene un pigmento amarillento, sin embargo la biliverdina, como su nombre lo dice, va a formar un pigmento verde o verduzco. En estos casos, lo delicado es que las tiras vienen provistas para detectar bilirrubina, pero si es un paciente que está excretando bilirrubina a través de la orina y la orina no se procesó de inmediato o no es una muestra de orina fresca, puede sufrir el proceso de oxidación y convertirse en biliverdina. Por tanto, la tira no lo va a detectar y se puede pasar por alto y reportar como un resultado negativo. Esto se los menciono porque puede ser un paciente que esté sufriendo ya de un problema hepático y ustedes lo están viendo, que el paciente está ictérico y en la muestra de orina ni siquiera me marca bilirrubina, es de prestarle atención. Podría ser que nos tardamos mucho en procesar la muestra o que el paciente se demoró mucho en trasladar la muestra desde su casa hacia el laboratorio. Aquí está lo de la reacción que les mencionaba. La bilirrubina va a reaccionar con un compuesto diazo o diácido para formar azobilirrubina en un medio ácido y generalmente el indicador que se utiliza es los que les coloco acá. No es mi propósito que se los aprendan, no al menos en esas reacciones de diazo, porque los nombres son bastante complicados y varían de casa comercial en casa comercial. Entonces, sí necesito que conozcan cuál es el principio de reacción o cómo es que ocurre la reacción, pero no me interesa que se aprendan lo de los indicadores, no en estas reacciones. Y otra cosa que es importante mencionarles en la determinación de bilirrubina. Acá van a notar en esta muestra que les estoy colocando dos características importantes. Una es el cambio de color. Van a ver que es un color un poco ámbar, podríamos decir, porque no cae en café, sino que se ve ámbar. Y van a ver que ha generado una espuma característica.
las muestras que contienen altas concentraciones de bilirrubina van a tener ese tipo de espuma, y esa espuma no va a ser como una espuma clara o blanquecina como la que se forma cuando hablábamos de las muestras que contienen proteínas, sino que esta se va a caracterizar por ser una espuma amarillenta. Entonces, eso se debe a que la bilirrubina también rompe la tensión superficial de la orina y genera este tipo de espuma, pero con la salvedad que es una espuma de color amarillo. Entonces, para que también tomen ese dato en cuenta a la hora de procesar las muestras que les llegan con una posible sospecha de que tiene bilirrubina. Una cosa importante que se me olvidó mencionarles cuando hablábamos de la determinación de sangre es que las literaturas sugieren que las muestras que tienen mioglobina van a presentar, en altas concentraciones, ¿verdad? Obviamente, van a presentar colores marrones, cafés oscuros o hasta negras de las muestras. No así las que tienen hemoglobina, que van a presentar un color más en los tonos rojizos y no en los marrones. Eso es un dato que también les puede orientar a la hora de procesar esas muestras. Y acá les pongo de ejemplo cómo estas muestras en la tira reactiva para orina detectan, ¿verdad? Como son pigmentos biliares, y ya vamos a ver cómo se forma el urobilinógeno, entonces nos marca, ¿verdad? Tanto bilirrubina como urobilinógeno en orina. Pueden ver que hay parámetros que también se ven afectados, y en esos casos sí es de agregarle las notas que les comentaba en la clase pasada. Háganlo por precaución para ustedes, porque no es correcto inventarse de que aquí me digan de que este de leucocito me da 25, por decir algo, cuando nada que ver el color de la almohadilla con la escala cromática provista por el fabricante. Entonces, no es correcto inventarse, no es correcto que ustedes digan que este sí encaja con alguno de esos, porque no es cierto, y tampoco puedo decir que está negativo. Entonces, lo ideal es que aquellos parámetros que se puedan leer, hay que reportarlos, y los que no, agregar nota, que el color de la muestra interfiere para la interpretación adecuada de los parámetros químicos de la orina. Y haciendo énfasis que la tira reactiva para orina detecta bilirrubina conjugada, el equivalente a bilirrubina directa. ¿Por qué les decía que detecta bilirrubina conjugada y no la no conjugada? Porque es la soluble. Exacto, es la que es soluble, así es. ¿Su nombre? Yancy Marcela. Yancy, muchas gracias, Yancy. Bien, vamos a continuar. Para terminar con los pigmentos biliares y ahora hablar del urobilinógeno, nos quedamos en la parte en que se daba la formación de bilirrubina directa, y que es a través de las vías biliares iba a migrar hacia el duodeno, y una pequeña parte migraba hacia sangre. Entonces, ¿qué ocurre con la bilirrubina directa? Ya en el intestino, específicamente a nivel de duodeno, las enzimas bacterianas van a actuar sobre la bilirrubina directa y van a provocar la formación de varios compuestos intermediarios para que en conjunto esos compuestos se denominen urobilinógeno. El urobilinógeno como tal es un compuesto incoloro que puede estar presente de forma normal en la orina hasta ciertas concentraciones. Pero cuando el urobilinógeno sufre oxidación, produce el producto de urobilina, que no es más que el pigmento, sí, de color marrón, que da el color a las heces. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo es que pasa el urobilinógeno para la orina? Pues a través de la filtración de la sangre
Y en condiciones normales, la gran mayoría de urobilinógeno pasa al intestino hasta ser excretado en forma de urobilina, pero una pequeña cantidad sí pasa a sangre, es filtrado y pasa a orina. Entonces, acá les pongo, de 10 al 15% se va a reabsorber en sangre, de la sangre va a pasar al hígado, del hígado al intestino y además también del hígado a vías biliares y luego para ser filtrado. Entonces, en condiciones normales, el rango de excreción de urobilinógeno va a ser, las tiras dicen de 0.1 a 1 o de 0.5 a 1. Eso se considera normal. Acá les pongo de 1 a 4 miligramos en 24 horas. No se me vayan a confundir y me le van a poner por mililitros porque eso no es cierto. Porque ya este 4 entraría en un rango anormal de excreción de urobilinógeno. Pero en condiciones normales de 1 a 4 miligramos excretados en 24 horas es normal. Entonces, acá, para el reporte cualitativo del urobilinógeno, ya no vamos a hablar de negativo, hablamos de normal. Es la forma correcta de reportarlo. Y vamos a también dar valores semicuantitativos también, ¿verdad? Concentraciones estimadas del urobilinógeno que esté presente en la orina, que ya no son normales, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basa la reacción para la determinación de urobilinógeno? Nada más y nada menos que en la determinación del aldehído de Ehrlich que va a reaccionar con el urobilinógeno. Estos van a ser, el reactivo va a ser compuestos de aldehído o otra vez más sales de diazonio. Es otra reacción de tipo diazo la que se está dando también, al igual que en la bilirrubina, para que lo tomen en consideración. En el caso de las interferencias que podemos tener con el urobilinógeno, una y la que quiero que les quede claro es igual, la demora en el procesamiento de la muestra, porque eso va a generar que el urobilinógeno no sea detectado porque se va a oxidar. Al igual que la bilirrubina, también ocurre con el urobilinógeno. Y antes de mencionarles lo de las patologías, les quiero mostrar, ¿verdad? El tipo de reacciones que se dan, nuevamente reacciones tipo diazo. Y el reactivo que se utiliza por lo general también es este que les pongo en la pantalla, las sales de diazonio, sí, o el paradimetilaminobenzoaldehído. Entonces es una reacción mediada siempre por acá les ponía, por el aldehído de Ehrlich, es la diferencia con la determinación de bilirrubina. Entonces básicamente de eso se trata. Y también todo lo que esté asociado con una alteración en la excreción de bilirrubina va a estar directamente asociado también con la excreción de urobilinógeno. Recordemos que el urobilinógeno es un compuesto proveniente del metabolismo o de la producción de la bilirrubina. Entonces, obstrucciones biliares, obstrucciones intestinales también pueden afectar y nos pueden dar resultados anormales o hallazgos anormales en la tira. Les coloco nuevamente la tira para orina para la detección de urobilinógeno, ¿verdad? Ahora, vamos con el penúltimo analito, que son los nitritos. Creo que con esto, como no es tanto de química, muchos ya vamos a estar bastante familiarizados. Para empezar hay que definir no qué son los nitritos, sino qué son los nitratos. Los nitratos son un compuesto que se va a generar en el organismo en condiciones normales. Estos nitratos van a estar presentes en ciertos alimentos que consumimos de forma habitual, como por ejemplo verduras, ciertas legumbres tienen estos compuestos que son liberados en el organismo tras su procesamiento, ¿verdad? Entonces, estos nitratos van a ser sobre los cuales van a actuar bacterias que producen nitritos. Estos nitritos van a ser detectados en la tira
porque van a ser el producto de la reducción de los nitratos. Entonces, aquellas bacterias que tengan ese poder o esa capacidad de poder reducir los nitratos, que están de forma normal, como les decía, a nitritos, son las de importancia, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta también que no todas las bacterias tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos y, por tanto, no un resultado de un nitrito negativo no es excluyente de una infección bacteriana. Entonces, ustedes se recuerdan qué bacterias tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos. Las enterobacterias. Así es, las enterobacterias. Es una de sus 3 características principales, reducir nitratos a nitritos. Entonces, como les mencionaba, su nombre, disculpe. Alexander Carías. Alexander, muchas gracias. Entonces, no nos sorprendamos, ¿verdad?, de que en el examen químico vamos a tener un resultado de nitritos negativos, pero en el examen microscópico nosotros estamos viendo bacterias abundantes. Entonces, podría ser que estemos frente a bacterias que no son capaces de reducir nitratos a nitritos y por eso la prueba de nitritos la obtuvimos como negativa. Pero hay otras situaciones en las cuales también puede ser que obtengamos resultados negativos. Ya lo vamos a ver. El principio de la determinación se basa nuevamente en una reacción de tipo diazo. Sales de diazonio van a participar en la reacción junto con el compuesto de nitrito que se forma, si es que están presentes las bacterias que reducen nitratos a nitritos, y van a formar un compuesto de diazonio. Luego, el compuesto de diazonio va a reaccionar con otros compuestos provistos también en la almohadilla y van a formar un color rosado, que la intensidad del color rosado no es directamente proporcional a la cantidad de bacterias que están presentes. No nos confundamos, no porque es un rosado más intenso es porque hay mayor cantidad de bacterias, no es así. Simplemente es un indicador de color, ¿verdad?, pero no es directamente proporcional. El resultado para este análisis es cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque solo me dice si está positivo o negativo para los nitritos. No me dice la cantidad que hay de bacterias presentes. Para ello se acompaña con otros análisis. Y hay ciertas situaciones que también nos pueden generar alteraciones en los resultados de nitritos, así como, por ejemplo, podría suceder que la muestra tenga una densidad alta y un pH alcalino. Entonces, lo que va a generar es una proliferación bacteriana. Entonces, si nos tardamos en procesar la muestra, otra vez el factor tiempo, va a generar una proliferación bacteriana. Por tanto, puede ser que las bacterias que estén presentes, sobre todo en las muestras provenientes de mujeres por contaminación vaginal debido a la anatomía del aparato urinario o de la localización, mejor dicho, va a generar que esas bacterias que puedan estar ahí por contaminación o si el paciente no hizo una buena recolección de muestra, estén ahí, proliferen y a la hora que yo haga la determinación me marque los nitratos. Esto, sobre todo, se debe tratar de evitar. Uno, dando indicaciones correctas para la recolección de las muestras, lo cual ya lo vieron a la hora de que se desarrolló lo del análisis físico de la muestra, los tipos de muestra y las formas de obtención de muestras de orina. Entonces, eso se va a eliminar de esa manera. Y 2, lo vamos a eliminar reduciendo el tiempo de procesamiento de la muestra. No esperemos, como les decía en la clase pasada, tener varias muestras para procesarlas. Esas muestras de orina, por más insignificantes que las veamos, un general de orina aporta mucha información que se puede interpretar y relacionar con otros hallazgos en el laboratorio. Entonces es importante que no lo dejemos estar y lo procesemos en el momento oportuno. Entonces, las patologías, la mayoría asociadas a infecciones del tracto urinario, y este no es diagnóstico. El examen general de orina con unos nitritos positivos no es diagnóstico. Hay que hacer obligatoriamente un cultivo microbiológico, ¿verdad?
¿verdad? Para descartar, bueno, para confirmar, mejor dicho, una infección y poder dar el tratamiento oportuno. No patológicos, de ninguna forma un nitrato positivo va a ser no patológico. Siempre va a estar asociado con una posible infección. Entonces, no hay forma en que digamos que un hallazgo de nitritos en la orina sea no patológico. Se los pongo ahí con un signo de interrogación justamente por eso. Acá está lo que les decía. No está relacionado directamente el color que adquiera la almohadilla en la interacción de la muestra con la tira para decir la cantidad de bacterias, ¿verdad? No está relacionado. Puede ir de un rosa tenue a un rosa magenta, un rosa más intenso, y solamente nos da dos tipos de resultados cualitativos, positivo y negativo. Acá creo que no se alcanza a ver mucho, pero ahí se ve la mayoría de bacterias que puede estar en muchos casos. Si pueden ver en esta imagen, no hay muchos leucocitos, ¿verdad? Entonces eso para que también lo tomen en consideración, porque no siempre van a ver que el campo va a estar lleno de leucocitos o de glóbulos rojos y la bacteria. Incluso a veces cuando hay una gran cantidad, una excreción de una gran cantidad de leucocitos, en esos casos sí, ¿verdad? Ni siquiera se logran ver bien las bacterias. Pero en este caso les traigo a modo de ejemplo una muestra que tiene una cantidad de bacterias abundantes. Acá está para que la vean un poco mejor, ¿verdad? Y les traigo a cuenta esto también. El miércoles vamos a ver la clase de sedimento urinario. En la clase de sedimento urinario, créanme que no va a ser mucho texto lo que les voy a poner, porque lo que quiero es que ustedes aprendan a interpretar lo que están viendo al microscopio. Entonces, por esa razón les he puesto esta lámina. ¿Ustedes qué creen que son lo de la imagen que está a la izquierda? ¿Ustedes qué creen que son? Parecen células epiteliales. Sí. ¿Y estas líneas que usted ve acá, qué cree que son? Podrían ser hifas. Muy bien, me lo mencionó justamente lo que quería que mencionara, que podría dar pauta a confundirnos con hifas tabicadas yalinas. ¿Pueden haber hifas en la orina, sí o no? Sí, sí pueden haber. Ajá, pueden haber, porque puede haber una infección con un hongo, con una levadura que produzca hifas y estén presentes en la orina. ¿En qué pacientes yo voy a ir a buscar hifas en la orina? ¿O qué parámetro de la orina también me va a encender una alarma y me va a decir, es posible, no estoy diciendo que así va a ser siempre, pero es posible que yo encuentre hifas en la orina? ¿Qué parámetro creen ustedes? Porque no lo mencioné en su momento, pero en este momento lo vamos a mencionar. ¿Cuál parámetro creen que sería? La glucosa. Así es, la glucosa. Muy bien. Cuando nosotros hacemos un examen general de orina y vemos que en la tira reactiva para orina nos está marcando glucosa, es importante que vayamos a la muestra del sedimento urinario y busquemos de forma más cuidadosa si hay o no presencia de hifas y levaduras. Porque el ambiente rico en glucosa urinaria es un ambiente propicio para la proliferación de levaduras. Entonces, pero ya hablamos de eso, ya mencionamos lo que podemos correlacionar con un hallazgo de hifas, pero esta imagen no son hifas, no son hifas tabicadas. Esta imagen habla de la filamentación bacteriana. Cuando hay condiciones de una infección en vías urinarias por bacterias, vamos a ver en ciertas muestras, y por eso se las quise poner, muestras que van a presentar este tipo de morfología. Hablamos de filamentación bacteriana. ¿Cuándo se da la filamentación bacteriana? No, bueno, en primer lugar, no sé si alguien ya había escuchado acerca de la filamentación bacteriana en el caso de muestras para de orina, perdón. ¿Alguien había escuchado? Por mi parte, no, licenciado.
Ok, vale. En este caso, Liz, eso no tiene que ver con la resistencia a algunos antibióticos. exacto, muy bien. Eso tiene que ver cuando hay una pequeña, la literatura lo menciona como una subinhibición, pero eso puede relacionarse, digamos, con las dosis inadecuadas del antibiótico. El paciente no se toma de acuerdo al esquema establecido los antibióticos, entonces eso genera un ambiente hostil para las bacterias. Entonces las bacterias van a actuar. Les voy a poner un ejemplo un poco raro, pero van a actuar como cuando los protozoarios actúan en ambientes hostiles. ¿Qué hace un trofozoito? Una muestra de ese. ¿Qué hace un trofozoito cuando no tiene el ambiente adecuado como para seguir ahí viviendo y estar bien? ¿Qué es lo que hace un trofozoito? ¿Alguien se recuerda? Un trofozoito Se enquista. se enquista, exacto. Entonces las bacterias lo que hacen es empezar a filamentarse cuando el ambiente es hostil para ellas. Entonces ellas lo empiezan a hacer como una medida de supervivencia. Entonces, cuando ellas ya están en un ámbito, por ejemplo, el paciente dijo, bueno, ya no siento malestares, voy a dejar de tomarme el tratamiento porque ya me siento bien. El tratamiento decía 5 días, pero yo al tercer día, como ya no siento molestias, ya no me lo voy a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, los primeros 3 días fue un ambiente hostil para la bacteria, ya incluso la estaba eliminando, pero como el esquema decía cumplir en 5 días, la bacteria lo único que hizo fue empezar a filamentarse para empezar a sobrevivir. Yo lo interpreto que es como una forma en la que se defiende y puede garantizar su supervivencia en la muestra. Posterior a eso, como ya no hay una dosificación de antibiótico, todas esas cadenitas que están formadas por bacterias empiezan a separarse cuando el ambiente ya no es hostil. Entonces, vamos a ver de nuevo la formación de esto. Entonces, se los traigo a mención porque créanme que pueden toparse con esto. Y hay personas que los reportan como filamento mucoide, rayadura de la lámina, contaminantes, de todo tipo. Entonces se los menciono para que tengan como ese cuidado, porque es algo que puede pasar. Yo sé que me estoy adelantando un poco porque esto ya lo tendríamos que ver en la clase del miércoles, pero no quería perder la oportunidad de mencionárselos ahorita que estamos viendo lo de nitritos relacionado con las bacterias. Entonces se los menciono. También no pude encontrar otra imagen más adecuada, pero les traigo esta que es como a modo de ejemplo, que también pueden ver que en las muestras de orina de mujeres a veces van a ver que uno no les va a marcar nitritos positivos, pero van a ver una gran cantidad de bacilos así súper largos. Súper largos, no es lo que habitualmente se vería en un sedimento urinario, pero muchas veces se debe a que puede ser una muestra que está contaminada con secreción vaginal. Por ende, si está contaminada con algún fluido vaginal, van a estar presentes lactobacilos y esos lactobacilos, al menos con un examen general de orina, yo no puedo decir que son los que están causándole la infección a la paciente, pero es para que ustedes no se asusten a la hora que vean el microscopio y vean como bacterias más largas, bacilos más largos de un tamaño mayor a lo que habitualmente podríamos ver, porque no siempre vamos a ver cabales como arrocitos, finitos, chiquititos, sino que pueden ser coquitos, porque también puede ser un enterococo el que me esté causando la infección. Y por ende, les traigo esta mención para evitar confusiones. Y que no les sorprenda también, ¿verdad? De que tengo un nitrato negativo y tengo ese montón de bacilos, pero puede ser que sea una muestra contaminada con secreción vaginal. Entonces, también se los menciono. Todas estas cosas las vamos a ver más a detalle en el examen microscópico. Lo que quiero es eso, traerles imágenes, que ustedes las vean. Para los que ya tuvieron la oportunidad de ver al microscopio un sedimento urinario, muy bien, me van a colaborar mucho a la hora del desarrollo de la clase. Y para los que no, los invito a que participen, pregunten.
ninguna respuesta es mala. O sea, aquí todos estamos aprendiendo. Puede ser que hayan visto ustedes algo diferente, ¿verdad? A lo que probablemente yo haya visto o a lo que algún otro compañero haya visto y lo podemos discutir en clase. La idea es ir aprendiendo de esas cosas, ¿verdad? E ir aprendiendo que el examen del sedimento urinario o de un general de orina podemos encontrar muchas cosas muy variables, situaciones en las que hay que tomar decisiones y todo depende del sentido crítico, el análisis crítico que ustedes tengan. Así es que les traía mención esto justamente por esa razón. Y otro detalle importante que también puede interferir a la hora de la determinación de nitritos en orina es que en algunos casos sucede que la muestra de orina recién la ha emitido el paciente. Lo ideal es que sea la primera orina de la mañana. ¿Ustedes saben por qué se recomienda tanto, que está tan trillado de decir, no, tiene que ser la primera orina de la mañana? ¿Ustedes saben por qué es? Exacto, se pueden diluir, por tanto reduce la cantidad no solo de bacterias, sino de todos los solutos que están presentes en la orina. Pero en el caso de las muestras para estudios bacteriológicos o microbiológicos, se recomienda que si el paciente no puede dar la primera orina de la mañana porque resulta que el señor vive súper lejos del laboratorio, entonces se va a demorar mucho tiempo en llevarla al laboratorio y todo eso. Entonces se le dice que desde la última vez que fue a orinar hayan pasado como mínimo 4 horas. Esas 4 horas nos garantizan que la orina ha estado el tiempo suficiente en la vejiga y que pueda arrastrar cualquier microorganismo que esté generando algún tipo de patología. Entonces, se los menciono para que la próxima vez que alguien le diga, mira, fíjate que me quiero hacer un general de orina, pero no puedo llevar la muestra de aquí hasta allá porque dicen que 2 horas desde que emití la muestra y que día es cierto, porque ya vimos cómo se alteran varios analitos a la hora del procesamiento de un general de orina. Entonces, ustedes digan, no, con solo que desde la última vez que fuiste al baño hayan transcurrido como mínimo 4 horas, es un tiempo suficiente para poder emitir la muestra de orina. Entonces, eso para que le tomen en consideración. También otros factores que pueden intervenir para la determinación de nitritos, como bien decía, su nombre, quien acaba de opinar. Angie, como bien decía Angie, que se diluyen las muestras, eso nos puede generar un falso negativo. Otra razón era que no estuviéramos frente a una bacteria que reduce nitratos a nitritos. 2 razones. 3, la otra razón puede ser que hay bacterias, la verdad no recuerdo, me lo voy a llevar de tarea, hay bacterias que tienen la capacidad, sí, de reducir nitratos a nitritos, pero todavía actuar sobre el producto de los nitritos y convertirlos en nitrógeno. Entonces, la tira no, como está diseñada para detectar nitritos, no es capaz de dar una prueba positiva porque el producto final que está presente en la orina es nitrógeno. Y la tira reactiva para orina no está diseñada para detectar nitrógeno. Me lo llevo de tarea en la clase del miércoles, se los voy a comentar qué bacterias, por ejemplo, tienen esta capacidad. Recordemos que las bacterias hoy día tienen tantas y tantas características inmunogénicas y de adaptación que les permiten capacidades de resistir, inclusive ya lo vimos, a un sinnúmero de antibióticos, por tanto también tienen la capacidad de adaptarse a este tipo de situación. Entonces me lo llevo de tarea, se los comparto el miércoles, pero es otra característica que quiero que lo tomen en cuenta para resultados falsos negativos en nitrito, que puede ser que sea una IBU de origen bacteriano y estemos frente a bacterias que tienen esa capacidad en particular. Entonces, muestras diluidas, bacterias que no reducen nitratos a nitritos, muestras que, como mencionábamos, han estado muy poco tiempo en la vejiga y es de que tienen la capacidad de reducir de nitratos a nitritos y nitritos a nitrógeno.
Y ya para terminar, vamos a hablar acerca de la esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria es una enzima que está presente en los leucocitos, pero les voy a hacer la salvedad que está presente casi de forma exclusiva en los polimorfonucleares. Los monocitos sí tienen, a pesar de ser mononucleares, sí pueden contener esterasa leucocitaria, pero se ha demostrado que las células blancas que en mayor proporción tienen esta enzima son los neutrófilos. Y sabemos que los neutrófilos son los que van a estar actuando en un primer momento cuando hay una infección bacteriana. Entonces, la esterasa leucocitaria está contenida al interior de los leucocitos, en este caso de los neutrófilos, y necesitamos para que se dé la reacción que estos neutrófilos liberen esa enzima, ¿verdad? Para que pueda actuar sobre el sustrato, que en este caso es un éster de ácido indoxilcarbónico. Otra vez, es otra reacción de tipo diazo. Y a diferencia de los otros análisis que hacemos en la orina, esta prueba necesita un tiempo de 2 minutos de lectura. No puede ser leída antes, no puede ser leída después. Son 2 minutos de lectura. Recordemos que estamos hablando de que debe haber una liberación de la enzima por parte de una célula para que se pueda dar la reacción. Algunas literaturas mencionan que podría deberse a eso el por qué se tarda un poquitito más en hacerse la lectura, pero no encontré nada en concreto, por eso no les digo que es por eso. Los tipos de resultados que vamos a obtener es un resultado cualitativo, es decir, negativo, o un resultado semi-cuantitativo de una concentración estimada de la esterasa. ¿Qué pasa con los leucocitos crenados? Los leucocitos crenados, esos se van a generar cuando las muestras de orina tienen densidades muy altas. Recordemos que la densidad, hablábamos que no solamente se trata de la concentración de los solutos, sino también del tamaño de los solutos que están presentes en esa sustancia. Entonces, en muestras que tienen altos contenidos de proteína o de glucosa, puede suceder que esto nos cause interferencia actuando directamente sobre los leucocitos, generando que se crenen. Cuando nosotros hablamos de la crenación de los leucocitos, es igual que en la crenación de los hematíes, que vamos a ver que se empieza a deformar la célula y sus bordes ya no son tan regulares y se hacen como con ciertas espículas. Entonces, eso. ¿Qué es lo que genera eso entonces en la prueba de esterasa leucocitaria? Genera que los leucocitos no puedan liberar la enzima y por tanto esta nos dé un resultado falso negativo. Esto tómenlo en cuenta, porque puede ser de que les dé una esterasa leucocitaria negativa y están viendo que en el microscópico hay un gran número de leucocitos. Entonces, se los traigo a mención para que esto lo correlacionen, ¿verdad? Con el hallazgo químico y el hallazgo microscópico. Las patologías, recuerden que cualquier infección en las vías urinarias nos puede causar una producción de esterasa leucocitaria por el actuar de los neutrófilos. También puede suceder que hayan ciertas infecciones no ligadas a bacterias necesariamente, como por ejemplo aquellas infecciones ligadas a parásitos. ¿Qué parásito podemos encontrar en una muestra de orina que no sea por contaminación? Así es, una infección por Trichomonas vaginalis también nos puede dar un resultado de esterasa leucocitaria positiva. Muy bien, y también una clamidiasis, ¿verdad? Que ya clamidia si hablamos de bacterias, pero también puede suceder que esta nos cause un resultado positivo. Como les mencionaba, podría ser que hayan situaciones donde el resultado esté positivo que el resultado esté negativo y el microscópico nos diga que sí hay presencia de leucocitos, pero ya les aclaré por qué es. Las reacciones, básicamente se dan 2 reacciones en esa determinación.
La acción del éster del ácido carbónico va a ser el sustrato sobre el cual va a actuar la esterasa leucocitaria granulocítica, dice en la reacción, porque proviene de los neutrófilos, va a generar un indóxilo o un pirolo, y este va a reaccionar con una sal de diazonio para generar un compuesto color violeta. ¿Qué es lo que evidenciamos nosotros en la tira? Acá se los coloco. Les traigo nuevamente otra imagen microscópica, ¿verdad? De lo que podemos encontrar en un sedimento urinario, lo que les mencionaba en la otra de las bacterias, donde a veces cuando hay grandes cantidades de bacterias ni siquiera se pueden distinguir porque todas las células rojas y blancas los cubren. Acá, como pueden ver, no solamente hay leucocitos, sino que también hay hematíes, crenados intactos, que estén también lisados ahí. Y una recomendación, cuando ustedes tengan muestras así, o muestras como esta que está a la derecha, siempre dejen un campo, quédense un ratito mirando. Unos segundos, no mucho, unos segundos, porque a veces suelen confundirse las tricomonas con los leucocitos. Entonces, ustedes, si dudan de que podría ser, porque puede ser que tengan una esterasa negativo, pero el paciente se está, una prueba de nitritos negativo, pero el paciente se está quejando de molestias recurrentes, podría ser que no sea de origen bacteriano y que sea, como estábamos hablando, de origen de parasitario. Entonces, en este caso, quédense un ratito mirando. A veces van a ver, cabal, al tiempo de estar fijos ahí en ese campo, de que se mueven los flagelos de la tricomona. Entonces, también otra recomendación, bueno, eso lo vamos a ver a más detalle el miércoles, no se queden con un campo, 2, 3. La literatura dice que lo ideal es ver 10 campos y sacar una media de eso. Yo sé que hay lugares que por sacar trabajo y todo lo hacemos deprisa, pero lo ideal es garantizar su trabajo y un buen profesional se va a caracterizar por no hacer mayor número de cosas, sino hacer las cosas y hacerlas de calidad. Entonces, les recomiendo esa, que es una sugerencia, ¿verdad? Se los digo porque ya nos ha ocurrido, donde he tenido la oportunidad de trabajar, entonces, para que lo tomen en consideración. Y de la clase de hoy, eso sería todo. Les dejo las referencias bibliográficas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Me escapó preguntarles si habían indagado respecto a las recomendaciones para la depuración de creatinina. No sé si alguien lo averiguó. Bueno, creo que no lo indagamos. Lo que vamos a hacer, porque tal vez se les olvidó, lo vamos a discutir en la clase del miércoles, que creería vamos a tener un poco más de tiempo porque es el análisis del sedimento urinario. Como